Andares por la Historia, un recorrido por el Colima y el México de ayer. Amigos, estamos aquí en Andares por la Historia y bueno, estamos platicando con Jaime Valdés Galván precisamente sobre su historia de vida un poquito, pero principalmente sobre su obra literaria, su trabajo de investigación, que gracias a que lo publicó, lo conocemos algunos, pero que sin duda estará a disposición de ustedes, o se encuentra a disposición de ustedes, en razón de que debe contar nuestro amigo Jaime con algunos ejemplares, y si no lo tiene, bueno, habrá que invitarlo a que haga una reedición por ahí. Jaime, ¿cuántos tenemos todavía? Pues, Por ejemplo. Bueno, prácticamente quiero comentarte, Noé, que estamos ya con las puras ediciones de resguardo, es decir, ya es un producto que son los que tengo yo, prácticamente 3 o 4 de cada uno para tenerlos y conservarlos, ¿no? Pero una de las vertientes del programa de Conaculta es que un porcentaje de la edición de los 500 o 600 libros se van a las bibliotecas. Entonces estos libros hay garantía de que están en las bibliotecas públicas de Colima. Perfecto, entonces quien tenga el interés, la inquietud, podrá ir, preguntar por el título correspondiente, sea los agraristas de Comala, Comala y Suchitlán en el siglo XIX, o bien Calderas de la Hacienda Ejido, o más fácil, pregunte por la obra de Jaime Valdés Galván, y ahí se van a encontrar. Así es, hay garantía de que están ahí. Fíjate, Jaime, amigas, amigos, que Comala tiene, bueno, ha tenido 2, 3 cronistas que yo tengo en referencia. Jesús Valencia, su hermano Jaime Valencia, y antes estuvo el padre Galicia. Antonio Flores. Antonio Flores Galicia. Él tiene un libro muy importante que es prácticamente su base del archivo eclesiástico, pero que nos arroja, independientemente de la historia religiosa, una historia social muy importante, porque es el que nos antecede a nosotros. La importancia de ese libro es el que nos abre las vertientes a los investigadores para poder explorar los campos. Bueno, Antonio Flores Galicia, debo decirles que me dio la clase de lógica en el primer semestre de la Facultad de Letras, entonces escuela, y luego en el segundo semestre la clase de ética nada más era. Y bueno, era una materia muy atractiva, muy precisa, muy profunda, muy científica, porque el maestro, no obstante que es sacerdote, y digo no obstante sin ser peyorativo, su formación es teólogo, maneja muy bien la materia, las materias estas, que son, pues, sabemos del todo humanistas, pero las maneja con una condición científica prácticamente. Entonces, lo que nos refiere, yo no conozco ese libro, sin duda que debe resultar muy atractivo. Sí, es un esbozo histórico socioreligioso, que obviamente también es una edición que yo la rescaté prácticamente de un librero en donde estaba deshojándose, y de hecho la obra está deshojándose. Deberá de haber algunos libros del padre Flores Galicia en mejores condiciones, pero lo interesante de esto es que nos habla de la población, nos habla de los nombres de las personas, porque se llamaban los indígenas, adquirían nombres para los apellidos, nombres de personas, nos refiere los pobladores que había en el siglo XVIII, XVI. Entonces él tuvo el acceso al acervo del archivo de la parroquia, y yo tuve en alguna ocasión la facilidad de poder consultar algunos libros, y existen, pues prácticamente es un tesoro, ¿no?, el que está por ahí. Pero fíjate, déjame comentarte, el gran problema de Comala es que no tenemos archivo, es decir, no hay un archivo municipal, no hay nada. Está el libro del registro civil, donde vienen los nacimientos, está el archivo parroquial, pero la historia social, la historia política, el que debe de estar en resguardo del municipio, no existe el archivo. Alguien me preguntó, como tú sabes, soy director del archivo del Congreso del Estado, lo que se llama Dirección de Servicios Documentarios,
y ocupo la representación nacional de los archivos legislativos. Y alguien me decía, participé en una rueda de prensa con la directora entonces del Archivo General de la Nación, y un reportero pregunta, ¿cómo se inicia un archivo? Y yo levanté la mano para contestar. Le digo, con el primer documento que tengas. Entonces, Jaime, la invitación es para que, si hay un archivo parroquial, se saquen copias y se incorporen. Si hay un acta o un acto registral, igual. Debe haber en el cementerio también la relación de defunciones. Eso ya es un archivo. Sí. Y hay que irlo armando. Y hay que rescatar la memoria de la gente. La gente tiene documentos. Habrá la autoridad municipal en su momento, sin duda que habrá de hacer la convocatoria, pedírselos para ir haciendo ese archivo. Porque ¿qué es un archivo? Es la memoria, es el recuerdo de nuestros viejos, es el testimonio de los que ya no están, y es la forma de decirles a los que están presentes y a los que vienen qué hubo antes. De otra manera, pues se nos va en el olvido, Jaime. Así es. Por eso sí, aplaudo esto. Sí, debe de ser un esfuerzo conjunto, pero sobre todo de voluntad, ¿no? Así Creo es. que quien tiene a su cargo el manejo de los recursos, la responsabilidad pública, nos podemos sumar los investigadores o quienes tienen esa pasión por la historia. Este libro, el libro que refiere Comala y Suchitlán en el siglo XIX, es prácticamente el estudio de una década que va de 1830 a 1840, pero es una década interesante. Algo que yo aprendí en la maestría fue un consejo que nos dio el maestro Fernando Rivas Mira. Decía, podemos investigar todo y podemos pasarnos toda la vida investigando. El problema es de dónde a dónde cortar. ¿Sí? Entonces dice, si ustedes tienen intención de abordar un tema, no se pierdan. Recojan su parcelita, la que quieren estudiar, no van a sufrir, pero de todos modos el producto que ustedes elaboren va a tener un referente histórico. Y si tú te fijas, bueno, los libros refieren épocas solamente, mis trabajos así son. ¿Sí? Mis trabajos tienen una época bien delimitada, bien definida, precisamente tratando de encontrar una delimitación histórica al trabajo para no perderse uno, ¿no? Y este libro fue producto de la revisión al Archivo General del Estado. Es un libro que se realizó en coautoría con David Rodríguez Brizuela. Bueno, este es el de Caleras, de la Hacienda Ejido. Este es en coautoría con David Rodríguez. Y precisamente tiene una carga importante documental, pero también de historia oral. Tuve la oportunidad de entrevistar a don Enrique Aguayo, hijo de don José de Aguayo, y tuve unas conversaciones en las tardes, un señor muy, muy agradable que, digo, desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero le debo de agradecer a él que tuve una fuente muy importante de historia oral. Él prácticamente, el capítulo referente a la historia de su familia, él la fue construyendo. Hay algunas fotografías muy importantes, políticas, digo, de hecho, el general Calles posando en la playa de Armería, Calles, Lázaro Cárdenas, Coyotlán, Lázaro Cárdenas, y luego, pues era la época del Maximato. Pascual Ortiz Rubio. Sí, y fue cuando él era senador precisamente, y era un hombre que recibía políticos en su casa de Coyotlán, una casa que posteriormente, tengo entendido, con un ciclón se vino abajo, o una tormenta, alguna cuestión de ese tipo. De esto te lo comento. Precisamente cuando viene Calles con Pascual Ortiz Rubio, ellos vienen, estamos hablando de entre febrero y marzo de 1932, y sucede que el 22 de junio de ese año se da
esos grandes 3 terremotos durante ese mes, y el 22 de junio es el terremoto capital que genera el gran maremoto, así lo conocemos acá nosotros, que es el tsunami de Cuyutlán. Sí. Que no solamente arrasó Cuyutlán, lo que había construido, sino que toda la zona, hasta lo que son las bahías de Manzanillo, impactó fuertemente. Deploró totalmente las salinas de Boca de Apisa, las que sobrevivían, y la del Real de San Pantaleón, que todavía sobrevivían, en 1932. Y ahí surge una anécdota curiosa. La gente decía que porque el diablo se hospedó en Cuyutlán, por eso fue el maremoto. Era castigo divino. Era una relación muy intrínseca, entre la doctrina socialista, los gobiernos de la revolución. Y sí, esa era prácticamente la similitud, ¿no? Sí, y es que acababa de ocurrir pues esta gran guerra civil que impactó terriblemente lo que es el Bajío, el centro de nuestro país, y obviamente con sus, no solamente el estallamiento aquí en la región de Colima, en la parte norte, sino que de manera fundamental impactó Comala, Cuauhtémoc, obviamente Colima, Villa de Álvarez, y tuvo algunos también esbozos de sangre en Manzanillo y obviamente en Cuyutlán. Tecomán se quedó sin archivo por esa razón, porque quemaron el archivo de Tecomán, no dejaron nada. Y bueno, fue de 1926 a 1929, fue en el año de 1932, entonces había todavía el resabio y este enfrentamiento, este encono entre la religión y el gobierno, los seguidores de un bando y los seguidores del otro, que ojalá no vuelva a pasar, Jaime. No, pues yo creo que no, yo creo que están garantizadas las libertades. Digo, y ahora, bueno, estamos viviendo otra época, una época social y política muy importante. Creo que la alternancia ha posibilitado muchas condiciones para que ahora haya una mayor libertad de expresión, haya una mayor condición social y política y podamos vivir en otras circunstancias. Jaime, pues no me queda más que agradecer tu anfitrionía en este tu pueblo adoptivo, en Muchas esta gracias. cabecera municipal hermosa, en este lugar de privilegio, porque Comala tiene todo. Comala tiene gastronomía, Comala tiene tradiciones, Comala tiene historia, Comala tiene gente buena. Sí, esa es una garantía, por eso quien viene a Comala se va a encontrar una hospitalidad, creo yo, y una atención de la gente muy importante, como los pueblos. Así somos en Comala. Y bueno, pues te agradezco mucho, Jaime. Al contrario, muchas gracias a ustedes. A ustedes, amigas, amigos, como siempre, el favor de su atención, invitándolos para que en este espacio juntos sigamos andando. Andares por la historia, un recorrido por el Colima y el México de ayer.